Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la actividad preparada para el día de hoy. Bueno, como de costumbre, arrancamos con lo que es la presentación de esta semana. Eh, esta semana arrancamos con lo que llega a ser la criptografía simétrica. Ya es lo que vamos a trabajar hoy. Tenemos también las actividades para esta semana. Sí, nuestras actividades para esta semana, bueno, sale el tercer foro, están las preguntas, los comentarios que se tiene que agregar por parte de ustedes respecto a la temática de criptografía simétrica. También se está dejando lo que llega a ser la parte de prácticas, llega a ser la segunda práctica. Esta tiene la misma configuración que la anterior práctica, que la primera, no hay dos partes. Esta semana se trabaja la primera parte y la siguiente semana trabajaremos con la segunda parte. Se debe de leer las instrucciones del documento PDF. Está en el portal, hace referencia a esto. Práctica número 2, instrucciones. Esto es lo que se debe de leer. ¿Qué más? Obviamente esto hay que acceder a las instrucciones y hay que responderlos en la práctica número 2, acá en el documento Excel. El proyecto, bueno, hay que seguir trabajando con el proyecto, ya queda menos de 2 semanas para la presentación. O sea, son las actividades para esta semana. ¿Qué más? Acá tenemos lo que es el video, la presentación ya de la primera diapositiva, ¿sí? Luego tenemos también como tema de estudio el algoritmo RSA. Ya la descripción y el manejo también lo tenemos subido acá en este video. ¿Qué más? Esta es la parte de foros, ¿no? La parte de foros, como se ha dicho, el tercer foro que ya está también disponible en la página web, en el portal. Ya, ¿qué más? Eso es todo y arrancamos entonces con las con la presentación, ¿sí? Abrimos entonces, abrir nueva ventana, ¿ya? Bueno, estamos entrando al tema de criptografía simétrica. Bien, vamos comentando inicialmente sobre los problemas que se suscita en la criptografía. ¿Cuáles son los problemas que aparecen en la criptografía simétrica que ahora eh, es fuerte en la criptografía simétrica? En realidad hay un problema fuerte en la criptografía simétrica y una propuesta, una solución a esto es el campo que va abordando la criptografía simétrica. Veamos, dice primero, el mensaje a enviarse está cifrado y el receptor debe también recibir la clave para descifrar el mensaje. O sea, si tú mandas el mensaje, también se debe de enviar al receptor la clave mediante el cual se va a descifrar. Suponiendo que se envía la clave por ese mismo canal inseguro, y llega a ser interceptada por terceras personas, entonces se pierde la seguridad. Sí, esa es la debilidad que habíamos visto en la criptografía simétrica. Otra situación, hablemos ahora del sistema de gestión de claves. Considérese que hay un grupo, hay usuarios, varias personas y estas tienen que trabajar conjuntamente. Hay un pase de mensajes y demás, pero los mensajes solo deben ser abiertos por la persona correspondiente. Entonces, esto puede verse de dos maneras. Contar con una sola clave para todas, pero esto puede producir el hecho de que la persona que no corresponda, o sea, otras personas del mismo grupo puedan ver. Una opción, una solución a este problema es que a cada usuario se le asigne una clave distinta, pero esto también muestra complejidad, ¿no? Esto muestra el problema que se ve en la criptografía simétrica y el problema que es abordado por la criptografía simétrica. De las características, ya la criptografía simétrica también es conocida como la criptografía de clave pública. Considera dos tipos de claves. Aquí aparece la novedad, ¿no? La clave pública. En la criptografía simétrica hablábamos de clave privada. Solamente el receptor conoce de esta. Ahora hay una segunda clave pública donde no necesariamente es privado. En sí esto se va despachando a todos los usuarios, ¿no? Pero el dato de esta clave no es suficiente para poder descifrar la clave privada. Como dice, a partir de la clave privada se puede generar la clave pública, se puede, pero no viceversa.
Un punto vulnerable a esta protección es la clave privada. Ese es el punto vulnerable. Si se logra interceptar la clave privada, el contenido de información, entonces también estarías rompiendo la seguridad. A partir de una de las dos claves no se puede deducir la otra. Sus aplicaciones inicialmente se han orientado a lo que llega a ser el problema de la distribución de claves, es decir, poder hacer el intercambio de las claves simétricas en un canal inseguro, ¿ya? También se ha extendido a aplicaciones como la firma digital. Cabe recalcar que los métodos que se está considerando en este caso son problemas en el área de matemáticas, como por ejemplo el problema de la factorización entera, el problema del logaritmo discreto, el problema del logaritmo discreto elíptico. O sea, son estas situaciones que se consideran que se considera ya para cada uno de los métodos en la criptografía asimétrica. Veamos de manera resumida, bueno, son varios, pero vamos a ver de manera concreta cuatro métodos, algoritmos asimétricos. El primero corresponde a Diffie-Hellman, ya este llega a ser el trabajo pionero. Ante el problema de cómo poder intercambiar las llaves en un canal inseguro, ya es a ese problema central de la criptografía asimétrica, uno de los trabajos pioneros la propone Diffie-Hellman. Ellos se apoyan en el problema del logaritmo discreto y mediante esta establecen un mecanismo para poder intercambiar la clave simétrica. Ya, este método no proporciona autentificación, es decir, no te garantiza, no te facilita ver la identidad de las personas que están a los extremos, ¿no? Una desventaja. Más después aparece lo que es el RSA, ya el método RSA, el algoritmo RSA. Ya este es el método a través del cual ya adquiere mayor forma lo que es la criptografía asimétrica. Ya ha tenido su momento, su apogeo bastante utilizado y en la actualidad también se sigue utilizando, aunque no con mucha frecuencia como antes. ¿Ya? Este método considera dos claves, ya la pública y la privada. El problema en el cual se apoya es en el problema de la factorización de números enteros. También se ha utilizado para firmas digitales. Una desventaja, es más lento que los algoritmos de clave simétrica, justamente por el problema de la factorización de números enteros. Y esto va a ser tema de estudio, ¿sí? En esta semana, el método RSA. Otro, el algoritmo Gamma, basa su seguridad en el problema del logaritmo discreto. Este es el otro problema matemático. Puede también ser utilizado en firmas digitales y cifrado. Por la complejidad del logaritmo discreto, la seguridad del algoritmo supone que la función se utiliza solamente en un solo sentido. Algo también de lo que se ha comentado bastante y en cierto grado ha logrado superar al método algoritmo RSA llega a ser la criptografía de curva elíptica. ¿Ya? Esta se basa en el problema del logaritmo discreto elíptico, ¿ya? Y como lo dice, es más rápido y utiliza claves más cortas que los algoritmos RSA. También considera una clave pública y privada. Es la bibliografía correspondiente, ¿ya? Vamos viendo ahora sí a lo que llega a ser el caso de estudio. Nuestro caso de estudio es el RSA, ¿sí? El algoritmo RSA. Entonces, tenemos, ¿no? Las características. El algoritmo RSA es un algoritmo de clave pública desarrollado en el 77 en el MIT por Rivet, Shamir y Adleman. Fue registrado en el 20 de septiembre del 83. El 20 de septiembre del 2000, después de 17 años, expira la patente del RSA y pasa a ser un algoritmo de dominio público. Este sistema basa, como habíamos comentado momentos atrás, en el problema de la factorización de números enteros, ¿no? Y la complejidad de esta la ilustra esta situación, ¿no? Que con 1024 bits se puede representar números de 308 dígitos, números enteros de 308 dígitos. Ya, pero vayamos viendo a detalle la complejidad que involucra factorizar números enteros grandes. Si nosotros tenemos dos números ya P y Q, dos factores primos, y a través del producto de eso calculamos N, pareciera no generar mucha complejidad, es solo multiplicar. Pero una operación inversa, como lo dice una operación inversa, es decir, si a partir de N tratamos de deducir los factores primos, eso
no se ve tan sencillo. Y a fin de ilustrar esta complejidad, vamos a ir probando con los ejemplos que nos sugiere acá en la presentación. Probemos con el caso 486, ¿ya? Sí, 486. A ver, acá, 486. Esto voy a darle el formato similar a descomponer esto en factores primos. Sí, ya. Aquí vendría a ser la fórmula, esto dividido entre esto. ¿Está bien? Sí, está bien. Copiamos, pegamos, ya. Ya, entonces, mitad de 486, mitad sale 243, ¿está bien? Mitad, nada, nos da una parte, nos da un número con una parte fraccionaria, entonces 243 no logra tener su mitad, ¿no? Veamos con terceras, sí, nos sale 81. Veamos con terceras, sí, también sale 27, terceras 9, terceras 3, terceras 1. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son, dado el número 486, cuáles son los factores primos del número 486? Entonces llega a ser el 2 y el 3. O sea, 486 puede expresarse como 2 por 3 elevado a la quinta, ¿ya? Buscar el primer factor primo solo nos ha consumido casi un solo intento, el haber probado con 2 y ya salía. No hemos tenido que trabajar mucho, ver otras opciones. En el caso del 243, sí, con el 2 no dio, entonces se ha tenido que probar con el 3. Entonces, acá hemos tenido que analizar dos posibilidades, ¿no? Para llegar al 243. Y luego todo ha sido 333. Veamos con este número el 713. Ya tenemos acá el 713. Sí, probamos. Entonces arrancamos con la primera posibilidad, 2. Esto sale 305,65. No tiene mitad. Entonces tal vez no sea 2. ¿Podría ser 3? Tampoco. 4, nada. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tampoco. 11. 12, 13, 14, 15, 16, no, 17, 18, 19, nada, 20, 21, 22, 23, ahí está. Después de haber efectuado, o sea, haciendo una búsqueda exhaustiva, notamos que el primer factor primo llega a ser 23. Probamos con el 31, 31 es un número primo, entonces directamente 31. Ya, lo que estamos viendo acá es que acá esto me ha tomado más tiempo que el anterior número. Y eso que es casi del mismo modelo, son de 3 dígitos. El otro también era de 3 dígitos, ya, pero este ha tenido bueno, ha consumido más tiempo. La pregunta abierta para todos, ¿cuántos intentos se han tenido que hacer, o se ha tenido que ver acá para, para poder haber encontrado este primer factor primo? ¿Mm? ¿Cuántos intentos han logrado ver que se han hecho para... correcto, como dice de Sugarful, pero 23, en realidad sería 22, ¿ya? Porque no hemos arrancado desde 1, no hemos arrancado desde 2. Entonces, se ha tenido que hacer 22 pruebas, ¿no? Viendo, y después de 22 pruebas, entonces vemos que había sido el número 23 el primer factor primo, ¿ya? El 31 lo hemos detectado que ha sido el número primo, y si no, pues si no hubiéramos sabido que era el número primo, seguíamos descomponiendo. Pero la conclusión es que se ha logrado consumir mayor tiempo en esto, ¿sí? Veamos, ¿qué pasa con este otro número? El número verdaderamente es grande, ¿sí? 3, 6, 9, 10, 11. Ya, entonces hay como 11 dígitos, es tremendo. Y supuestamente si hacemos esta operación de buscar los factores primos, veremos que el primer número primo lo detectamos después de 152.040 40 pruebas, ¿no?
y vemos que el 152.041 llega a ser el primer factor primo. Esto hubiese consumido mayor tiempo todavía. Entonces, pero debes recordarse que estamos acá utilizando las computadoras, hay un poder de cómputo. Debes recordarse que una característica de la criptografía asimétrica, de la criptografía moderna, criptografía asimétrica, es el apoyarse en el poder de cómputo de las computadoras, así como el caso de estudio de la anterior semana, el algoritmo DES, una clave de 64 bits, podía romperse a fuerza bruta con el poder de cómputo viendo todas las posibilidades. Entonces, en ese entendido, vemos que esto tal vez para el ordenador no podía hacer mucho trabajo, ¿ya? Y podría hacerlo en un tiempo menor, si quisiéramos deducir los factores primos. Puede ser, puede suceder eso, sí reduce de una manera significativa. Por ejemplo, dice, ¿no? En promedio, un número de este orden de 10 elevado a la 12 podría llevar, dice, aproximadamente un segundo, es un promedio, pues de más o menos. Ya puede ser es aceptable, pero véase este otro orden, ¿no? Tenemos un número de orden de 10 a la 26, ya a un ordenador en promedio le podría consumir un año. Y si alguien quisiera tal vez deducir cuáles son los factores primos, tratar de descifrar todo eso, no le va a ser fácil, pues tendría que esperar un año. Y ni qué hablar de 10 elevado a la 60, llevaría de 10 a la 30 años, ¿sí? Entonces, esta característica nos hace ver por qué se está considerando el problema de la factorización de números enteros. Es que si existiera la posibilidad de que la clave ya pudiera ser interceptada por terceros, ya lo capturan, lo agarran, han logrado obtener la clave, entonces el problema a los cuales ahora ellos estarían sometidos sería en, a partir de esa clave pública, deducir los factores primos. Y como vemos acá, eso no es nada sencillo. O sea, no te serviría de nada haber adquirido la clave y tener una computadora la mejor de todas, ¿no? Si acá estamos viendo que en promedio te llevaría años, ¿sí? Bueno, eso entonces va ilustrando la complejidad que encierra la factorización de números enteros grandes. Bien, eso nos hace entonces entrar a lo que llega a ser acá el método RSA. Ya, básicamente este método, el método del algoritmo RSA, ya trabaja, ¿no? De esta manera. Básicamente considera estas dos relaciones. Esta es la relación para poder cifrar el mensaje y esta para descifrar. Para cifrar el mensaje llega a ser el mensaje elevado a la constante E. Esta llega a ser una clave pública, módulo N es la también clave pública. De esta manera tenemos el mensaje cifrado C. Para descifrar tenemos una función, una relación que es inversa de la otra y nos dice el mensaje original llega a ser al mensaje cifrado elevado a D. D ya es una clave privada que se obtiene a partir de E. ¿Sí? Es inversa de módulo también en la clave pública. Vayamos viendo ahora el funcionamiento. A cada usuario se le asignaría un número entero como clave pública. Solo el usuario sabe cuáles son los factores P y Q, ¿no? Cuáles son los factores primos. Una tercera persona externa logra capturar o trabaja sobre la clave pública y resulta que el problema al cual se sometería sería deducir cuáles son los factores primos y no es nada sencillo como vimos anteriormente. Otro, existe un directorio de claves en SUBIM. Si se desea mandar un mensaje M a otro usuario, se elige la clave pública, o sea, le mandamos la clave pública más la información adicional, como por ejemplo puede también mandarse la clave E. Dice, y naturalmente se va a tener que mandar el mensaje C cifrado, acorde a esta relación. Luego el mensaje puede viajar por el canal inseguro. Cuando el mensaje llega a su destino, el receptor procede, debe de tener, sabe de esta relación, tiene que descifrar. Para eso tendrá que deducir D a partir de la clave privada de los dos factores primos que solamente él conoce. Ya, como habíamos mencionado, ambas funciones son inversas. A más detalle el algoritmo de manera general. Paso número 1. Se debe de obtener de manera aleatoria dos números primos. Estos van a conformar lo que es la clave privada.
se sugiere, ya se recomienda para incrementar la seguridad que estos números sean grandes. En el anterior ejemplo del antecedente se ha visto que entre más grandes son los factores primos, más complicados, o sea, cuesta, consume más tiempo deducir. Entonces, por seguridad se recomienda que P y Q, estos que son los números primos, sean grandes. Paso número 2, se calcula la clave pública. La clave pública llega a ser el resultado de multiplicar P por Q, ¿ya? Ya, ahora sí, para ser más claro, ya esto que estamos viendo, estamos en el paso número 2, se calcula la clave privada n como el producto de P y Q. P y Q son las claves privadas, son dos factores primos al azar y calculamos la clave pública. La clave pública es n, n se la obtiene a partir del producto de estos dos factores. Ya, eso. En el paso número 3 se calcula la función phi. Phi de esa clave pública, phi de n. Entonces, esta considera los factores primos decrementados en la unidad, ¿no? Phi de n, o sea, de esta clave pública es igual a los factores, al producto de los factores decrementados en la unidad. ¿Qué más? Tenemos calcular E. Esta es una clave pública que también podría o no enviarse por el canal, ¿ya? ¿Cómo calculamos E? E hay que buscarlo a E de tal manera que se cumpla esta relación. Esta relación lo tenemos más claro acá. La relación es que el máximo común divisor entre el valor de E y el valor phi de n debe de satisfacer esta relación, es decir, debería dar 1. Hay que escoger entonces un valor E porque phi de n es constante, esto nos va a dar un valor si es constante, la variable en este caso llega a ser E. Entonces hay que darle un valor a E de tal manera que se cumpla esta igualdad, o sea que todo esto te dé 1. Una manera de lograr esto es darle a E valores de tal forma que estos valores correspondan a ser un primo relativo de la función phi de n. ¿Ya? Entonces esa es la relación para el cálculo de E. Mediante el algoritmo extendido puede ser la opción, la de Euclides, se busca el valor que cumpla la relación. Ahora, se debe de calcular la clave privada D. E y D son parámetros inversos, ¿ya? Entonces, ya lo hemos calculado hace rato E, ahora para el cálculo de D, esta solamente la deduce, la calcula la persona que está recibiendo el mensaje. Y esta se puede calcular una vez que se ha calculado E, depende de E. Esta es la relación, veas acá, para poder calcular D, decíamos, D en este caso es la variable, si ya se ha calculado el valor de E, entonces E es una constante, phi de n es una constante, todo es constante, la única variable llega a ser D, entonces hay que buscar un valor D entero, tiene que ser entero, no fraccionar un número, valor D, de tal manera que satisfaga esta relación que E por D módulo función phi te dé 1. Una manera de facilitar el valor que le corresponde a D puede ser despejando, como dice acá, despejamos D ya de esta ecuación y tenemos D en función de la variable Y. Y puede adoptar valores desde 1 para adelante y vemos para qué valores de Y esto nos da un entero. Si encontramos entonces un entero que vote para un cierto valor de Y, entonces ya se ha determinado el valor de D. Eso es, hay que determinar la clave pública, privada, D privada, E público. Eso es todo en la parte del cálculo de los parámetros acá en el modelo RCA. Entonces tenemos en concreto el par de números n corresponde a la clave pública por E, el par de números de n, particularmente D, corresponde a la clave privada. Sí, para poder cifrar el mensaje, esto que ya lo habíamos visto, ya, para poder cifrar el mensaje es esta relación y para descifrar es esta. Es como trabaja. Acá están también las referencias al caso. Bien, ahora pasamos a ver. Sí, ya estamos. Entonces, ahora vamos a experimentar y probar con esta parte. Acá estamos ingresando a lo que llega a ser la práctica número 2. Aquí vamos a probar como la anterior semana, la misma metodología. Acá está la plantilla, hay que entender, trabajar y responder a esto. Nueva ventana, ¿ya? Esta llega a ser la práctica número 2.
ya que se ha dejado el lunes 7 de septiembre, el lunes pasado, ya igual que y de la misma manera que la práctica número 1, pues esto es grupal, pueden trabajar en grupos de 2 o pueden trabajar solo de manera individual. Ustedes ven, la fecha de entrega es hasta el domingo 20 de septiembre. Igual que la primera práctica tiene dos secciones. La primera sección, parte 1, es lo que se va a trabajar esta semana, es el método RSA, lo que vamos a trabajar ahora también, algo de esto. Y la siguiente semana vamos a trabajar con la parte aplicada. Esto es para la siguiente semana. Me han hecho algunas consultas en la plataforma sobre el mensaje cifrado de la imagen. Todavía no se ha publicado esto, la imagen con el mensaje cifrado. Este es material para la siguiente semana, entonces todavía no. La siguiente semana les aclararé cómo vamos manejando nuestra aplicación. Esta semana solo nos limitamos a trabajar con la primera parte, con la hoja número 1. Eso de aclaración. Entonces arrancamos con la primera parte. Tenemos como caso de estudio el método algoritmo RSA de Rivet, Shamir y Adleman. Entonces acá vamos ilustrando con un ejemplo, ya con un ejemplo el procedimiento para un caso particular. Ya, entonces aquí vamos trabajando, ¿sí? Vamos a ir probando uno a uno y luego lanzaremos una pequeña dinámica de grupo para ver qué tan bien estamos asimilando. Sí, entonces vamos trabajando. Para esto voy a ir eliminando los valores que tiene la plantilla para que pueda digerirse eso de ser. Ya voy eliminando esto. Ya el E que se sugiere también se va. Ya D también se va. El mensaje que se va a cifrar también se va. Ahí está. Esta sería como la plantilla que tenemos. Ya. Lista para trabajar. Entonces, comenzamos acá. Ya comenzamos. Primer paso, habíamos dicho, primer paso es escoger al azar dos números primos de sugerencia que sean grandes. Acá estamos en Excel y nosotros vemos que cuando son números grandes y además debe de verse esto ya en la relación, es un número elevado a un número, ¿no? Imagínense esto, un número de 15 cifras elevado a un número de 14, es tremendo. Ahí el mismo Excel logra colapsar, o sea, te va a botar un error porque no logras representar esa cantidad tremenda, ¿ya? Entonces, solamente para fines didácticos vamos a trabajar acá con números pequeños. Nos sugiere el primer método considerar dos números primos, ya, vamos a probar con 3 y 11, ¿sí? Con 3 y 11. Ya, y automáticamente acá nos los ha calculado n. Ya n llega a ser, como dice la clave pública, llega a ser a p por q, es lo que vemos acá, es n es p por q, ya está acá evaluado. Luego la función phi, que es la misma llave decrementando en unidad, 3 menos 1, 2, 11 menos 1, 10, 10 y 2, 20, ya automáticamente. Ahora, acá viene el detalle, debe de calcularse E de tal manera que que se cumpla esta igualdad, habíamos dicho, ¿no? Y una manera de hacer esto es, pues, es buscar un valor que sea primo relativo de f y. Entonces, para todos, la pregunta abierta, ¿cuál es el valor de phi? Es 20, ¿no? El valor de phi de n, ya el valor de phi de n es 20. Entonces vamos a trabajar sobre el valor de 20 y vamos a ver, ya se va a ver si cuáles podrían ser los factores primos. Sí, entonces, bajo ese entendido, sobre 20 trabajamos acá. Ya colocaré 20. Ya esto todavía no, ya esto voy copiando para verlo. Ya, ahora sí, 20. Entonces, phi de n, 20, ¿ya? Buscamos los factores acá. Mitad puede ser 10, mitad puede ser 5. Y esto sabemos que va a ser 5, ¿no? 1, ¿ya? Entonces 20 puede expresarse como 2 al cuadrado por 5. Los factores primos de 20, ¿cuáles serían entonces? La pregunta para todos.
Ajá, sí, correcto, como dice Aaron Rioja, ya, gracias por la participación, es 2 y 5, esos son los factores. Ahora, lo que nos sugiere acá, nos dice, ¿no? Que de preferencia es un primo relativo, ya, entonces busques un número que sea un primo relativo de phi, en este caso es 20. Entonces, el valor que pueda adoptar es un valor que no puede ser 2 ya que no puede ser 5 es un número primo, es un número primo que no es 2 ni 5 del más pequeño al más grande. ¿Qué número sugieren? Que sea E. Otra vez, va a ser el valor primo, el número primo que no sea 2 y que no sea 5 del pequeño al grande, ¿cuál sugieren? ¿Cuál debería ser el valor adecuado para ahí? Correcto, correcto, Aaron, ¿ya? Llega a ser 3. Entonces acá un candidato, ¿ya? Perdón, doctor. Llega a ser 3. 3 llega a ser un candidato acá. Lo voy a colocar acá, no acá, porque acá, de acá estás jalando el dato. Ya, 3. Entonces, vean que se cumple acá la igualdad, ¿no? Acá se está utilizando, como pueden ver, hay una función de Excel, es el máximo común divisor entre estos dos parámetros, ¿no? Y se verifica que entre el máximo común divisor entre 20 y 3 llega a ser 1. Es decir, se cumple la relación, el máximo común divisor entre estos dos parámetros debe de dar 1. ¿Ya? ¿Qué más? Ya está. Ya. Ahora, el cálculo de D. Para el cálculo de D habíamos indicado de que se debe de cumplir esta relación, pero es mejor despejar la D de acá. Se debe de despejar D. Entonces, en ese caso despejamos D y le damos valores, dice, ¿no? Ya lo tenemos acá en la plantilla, el valor de Y. D está despejado, ya está ahí, ¿sí? Hay que darle valores, valores para los cuales D nos dé un valor entero. Podemos probar con el 1 de adelante para, ¿no? Da 7. Con el primero da 7, entonces podemos tomar en cuenta 7, es un entero, ¿ya? Con el 2 no da, ya. Puede ser que dé con el 3, tal vez con el 4, con el caso 4, pero como les comentaba, estamos acá en Excel y entonces no queremos que colapse al mostrar los resultados. Trabajemos con números pequeños, con uno le da. Entonces hay dos opciones, 27 y 7. Trabajemos con el 7. Ya tenemos. El hecho de que se pueda descifrar el valor de y ya es todo el trabajo. Ya se tienen las claves públicas, ¿no? E3 y 33. A ver, voy a hablar un poquito más fuerte. Los números correspondientes a la clave privada, ya en el caso llega a ser 7 y llega a ser 20. Eso es todo. Ahora, utilicemos estos parámetros para un ejemplo. El caso, la pregunta, cifrar el mensaje, le colocamos 5 y entonces acá con 5 automáticamente ya nos los ha cifrado. Aquí está también implementado en Excel esta relación, esta. Ya lo ha cifrado, m elevado a la e módulo n. ¿No? Ya está acá. En este caso, el módulo Excel lo está sacando con la función residuo. Nos sale 26. 5 cifrado es 26. Aprovecho también la oportunidad para aclarar que la relación entre E y D es generalmente grande, es más grande, puede ser mayor e igual que E, ¿ya? Eso es, entonces, esto es lo que se puede mandar, se puede transmitir el mensaje cifrado, la clave pública y podríamos o no podríamos mandar el parámetro E. Y el receptor, por el otro lado, ya tendría que recibir estos parámetros, recibiría el 26, el 30, y solamente el receptor sabe los factores primos. Esto, solo el receptor, porque sabe que con estos números primos se ha ido trabajando. Solo el receptor sabe esto. Si terceras personas interceptan la clave pública, les va a ser complicado deducir, ¿no? Los primos, lo que habíamos visto. Entonces acá estamos aplicando, se está aplicando lo que llega a ser también la función, esta función, la función inversa, ¿no? Para descifrar el mensaje.
A diferencia del primero, los números no eran tan grandes. Ya en este caso con D, vean que D llega a ser 7. ¿Dónde está? D7 es más grande que 3. Ha habido un cálculo bastante grande de tanto que no ha logrado con una sola función en Excel calcular. Entonces, internamente se ha descompuesto esa operación en dos. De ahí viene la operación auxiliar. Eso solo les aclaro por la curiosidad, ¿no? O sea, ¿por qué se ha hecho eso? ¿Cuál es el sentido de esto? Está haciendo este cálculo en dos pasos, porque en un paso colapsaba y no te botaba el resultado. Entonces acá se tenía el mensaje 5 y acá se ha desencriptado 5. Ese es, ¿ya? Entonces acá mismo también lo tienen que ir trabajando lo que llega a ser la práctica, ¿no? El ejercicio número 1 para esta semana. Sí, descifrar y descifrar el mensaje 2 que como clave pública 5, ya los valores de P y Q te da 3 y 5, hay que ver. Pregunta número 2, considerando la clave privada, pero una clave privada P7 y 11, la clave pública E, aquí te da tres preguntas. ¿Cuál sería la clave privada de? ¿Será inciso A 13? ¿Será inciso B 43? ¿Será inciso C 73? Entonces, para ambos casos, les sugiero, pueden ir copiando, ¿no? Sí, pueden ir copiando esto como plantilla, ¿sí? Como plantilla lo copiarán, acá colocarán solución, en la práctica, ¿no? Solución, ¿ya? Colocarán número 1, ¿sí? Y acá lo pegarán, control, vamos cambiando esto de color, ¿ya? Este puede ser entonces la solución del primero, entonces aquí utilizaría la plantilla, acorde a la pregunta, ya nos dice que esto llega a ser P3, Q5, entonces la solución comenzaría en P3 y esto va a ser 5, luego tendrían que calcular el valor de E, el valor de Y hacer eso. Para la pregunta número 2, entonces colocarán solución a la pregunta número 2, ahí. Entonces también pueden apoyarse en la plantilla. En este caso, para la pregunta 2 no necesitas cifras, solamente hasta el cálculo de D nomás me parece, porque la pregunta es cuánto vale D. Podrías copiar eso y acá en la respuesta, ¿no? Y para resaltar. Entonces acá también la plantilla, ustedes harán las pruebas y así, ¿no? Entonces es como tienen que trabajar. Esa es la práctica para la presente clase, para la presente semana. Sí, es lo que tienen que hacer. Solamente eso. Como la primera práctica, esto lo trabaja, pero no es necesario que lo entreguen. Cuando pasemos a la segunda parte, que es la siguiente semana, entonces ya tendrán las primeras secciones y segunda sección, entonces recién entregarán una sola práctica con las dos secciones terminadas. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de terminar la sesión de hoy? Sí, doctor, buenas noches. Aaron Rioja le habla. Sí, buenas noches. Eh, Doctor, está bien claro, no hay problema. Yo ¿Ya? creo que haciendo un poco tal vez salgan algunas dudas, pero por el momento está muy claro. Mi pregunta va más relacionada al trabajo final. Sí. El trabajo final es la parte 2 de este trabajo, porque he leído que tiene que ser una aplicación. Ah, ya, eso sí, eso es muy aparte, ya, eso es donde está nuestro, ya, es muy aparte. Ese es el proyecto, ya, este es el proyecto, y es el proyecto del módulo. Esta es la que te pide si debe de haber, bueno, la nota de esto está sobre 20, así está en el material que hemos aclarado, ya, también está en la guía. La evaluación de este proyecto es 20 y de esos 20 se divide mitad, 10 puntos es el software, la aplicación y 10 puntos la documentación. La documentación en formato artículo científico. Puede ser esto en el formato IEEE o ACM. También se ha dejado las plantillas, ¿no? Donde Sí, acá, está en el ahí proyecto. mismo están, ¿no? ¿Ves? Las plantillas. Eso es. Entonces, esto es muy aparte. Esto es el proyecto, es el resultado final del módulo. Y otra cosa es lo que estamos dejando acá en nuestras prácticas con nuestras dos secciones, que tiene la misma metodología que se ha trabajado en la anterior. No hemos dejado solamente una práctica con dos secciones. La primera sección la primera semana, la segunda sección la segunda semana, y me la han entregado el pasado domingo. Entonces, lo mismo estamos considerando, la misma metodología. Hay una práctica 2 con dos secciones. Para esta semana hay que resolver la primera sección. La siguiente semana resolveremos la segunda sección, que es esto, y entregarán de aquí a 2 semanas. Muy bien, el proyecto también está para esa misma fecha, ¿no? Para el Ah, domingo sí. 20, si no me equivoco, Uh -huh. de aquí a dos Sí. semanas.
para esa misma Ya. fecha. Básicamente es, digamos, la fecha tope en vista de que el módulo finaliza ese día. Al margen de eso, por ejemplo, los aspectos que Una pregunta importan más para al la respecto, nacionalidad doctor. también no deben ser dejados de lado. Sobre proyectos finales, Lo ¿sí? que hemos dicho ¿Hay hace un alguna, momento, algunas si debemos sugerencias de algoritmos, conocer, como habíamos dicho que, el por ejemplo, no todos reto, pensamos el servicio perfecto y demás? los factores Ya, en la Basarnos sí formación de en la el texto, podemos personalidad. basarnos al inicio. Por ejemplo, los cifrados de los primeros documentos, ¿no? Los sí. cifrados más sencillos. Sabes, se van a publicar los resultados. Bueno, yo ya debía de haber publicado esto. Me correspondía haber publicado el día lunes, pero a solicitud de tus compañeros se ha extendido la recepción de los trabajos hasta el día miércoles. Ya, ¿Ya? entonces, el día jueves voy a publicar el solucionario de la práctica. ¿Ya? Sí, ahí lo van a ver con el desarrollo, las respuestas también van a ir viendo, tal vez haciendo las cosas, por qué ha sido el resultado de eso, también y hacemos las correspondientes aclaraciones. Allá. Entonces, con las respuestas de la primera práctica, de ahí podemos escoger uno de esos algoritmos, ¿no es cierto? Ah, sí, puede ser una opción. Porque en el documento nos menciona otros tipos de algoritmos que están también bien documentados. Sin Ajá, embargo, como ya hemos comentado en los anteriores, por lo menos particularmente me sería un poco más sencillo ya ver en esos, ¿no? Porque ya he trabajado en los que le hemos entregado en la práctica y hacer un sistema para eso. sí, eso es bueno. Tiene que Eh, ser más. sí, básicamente ahí les sugiere trabajar con el secreto compartido de Shamir y con criptografía visual, pero esas son sugerencias, en el fondo, así como lo dices, Aaron. Tú puedes agarrar tal vez un método, digamos, tú lo has visto ahí, ya te has adentrado, tienes uno, lo has trabajado bien, te gusta, entonces lo puedes implementar. No hay restricción. Esas de las dos que se había dado de Shamir y de criptografía son solo sugerencias. Tú puedes dar tu propuesta. Ya, muy bien. Entonces, yo le voy a enviar un mensajito por la ¿Ya? plataforma, dándole el tipo de criptografía que estoy escogiendo, o que estamos escogiendo en realidad con mi compañero para poder trabajarlo. Ya, Y si hay alguna observación o algo, voy a estar atento. ya, listo, listo, Aaron. ¿Listo? Bien, Muchísimas entonces, gracias, doctor. bueno, pues Muy a ti por interesante. participar. Gracias, Aaron. Ya. Bien, entonces con esto hemos terminado.